Bueno, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una perspectiva absolutamente revolucionaria sobre la economía global. Vamos a ver cómo los objetivos anticuados de esta disciplina pueden, y de hecho deben, desaprenderse por completo para dar paso a una brújula totalmente nueva. Así que, si estamos listos, arranquemos. ¿Recordáis el colapso financiero de 2008? Menudo desastre a nivel global, ¿verdad? Pues justo después de aquello, arrancó una especie de revuelta mundial. Estudiantes universitarios de todas partes empezaron a exigir respuestas. Y con razón, porque había una desconexión masiva y bastante peligrosa entre las teorías abstractas que les enseñaban en los libros de texto y las duras crisis que estaban sacudiendo al mundo real. Fijaos en el nivel de urgencia que los estudiantes de economía en París llegaron a publicar esto. Deseamos escapar de mundos imaginarios. Llamad a los profesores. Despertad antes de que sea demasiado tarde. Esta rebelión a nivel mundial puso sobre la mesa algo crítico. Necesitábamos reprogramar la máquina económica tradicional para poder enfrentarnos de verdad a los retos multidimensionales del siglo XXI. Y ahí es precisamente donde entra en escena Kate Raworth, una académica de la Universidad de Oxford. Ella propone un concepto fascinante, la economía del donut. Suena curioso, lo sé, pero su argumento es tremendo. Nos dice que la herramienta más poderosa en economía no son las matemáticas complejas, sino un simple lápiz utilizado para redibujar el mundo. Sección 1. El poder de las imágenes, superando el graffiti mental. A ver, para entender cómo la economía tradicional se desvió tanto del camino, tenemos que fijarnos en el poder brutal que tienen las imágenes en nuestra mente. Igual que aquel famoso dibujo de Copérnico, el que puso al Sol en el centro del universo y destrozó viejos dogmas, pues los diagramas de los libros de texto de economía hacen exactamente lo mismo. Dictan en silencio lo que creemos que es posible. Son como un graffiti mental súper difícil de borrar. Si echamos un vistazo a la historia, vemos que los economistas adoptaron metáforas propias de ingenieros para enseñar a las masas. Pasamos de las primeras curvas de Marshall allá por 1890 hasta llegar al archiconocido diagrama de Paul Samuelson en el 48. Ojo, que Samuelson literalmente dibujó un sistema de tuberías de fontanería, y ese tipo de imágenes grabaron a fuego en generaciones enteras una forma muy pero que muy limitada de ver el mundo. Sección 2. El cuco del PIB, secuestrando el nido económico. Llegados a este punto, la pregunta del millón es ¿cuál es el objetivo real de la economía? Los primeros pensadores, como Adam Smith, lo tenían clarísimo. El objetivo era asegurar lo básico para que todos pudieran subsistir. Pero de repente, la economía del siglo XX perdió el rumbo por completo. Se olvidó de su propósito. Y claro, dejó un nido vacío, perfecto para que un pájaro cuco se colara y lo secuestrara. ¿Y quién fue ese pájaro cuco? Pues ni más ni menos que el Producto Interior Bruto, el famoso PIB. Al no haber un objetivo claro en la economía, esta métrica tomó el control absoluto. En cuestión de décadas, pasó de ser una herramienta creada en los años 30 para intentar entender la Gran Depresión a convertirse en una necesidad política intocable. Vamos, que se volvió la única vara de medir el progreso. Pero claro, el peligro de esta obsesión por hacer crecer el PIB exponencialmente es enorme. Básicamente porque encajo a la perfección con la falsa idea que tenemos metida en la cabeza de que el progreso siempre es una curva que va hacia adelante y hacia arriba, una línea sin fin. Y aquí viene lo más irónico de toda esta historia. El propio creador de la métrica de la renta nacional, Simon Kuznets, advirtió a todo el mundo. Dijo literalmente que el bienestar de una nación apenas puede deducirse de una medida de renta nacional. Fue un aviso contundente y clarísimo. El resultado, los políticos de todo el mundo decidieron ignorarlo olímpicamente. Pasamos a la sección 3. Conoce el donut, una brújula para el siglo XXI. Para desalojar al fin al PIB y entender por qué necesitamos esta nueva brújula, hay que mirar dónde estamos pisando geológicamente. Esa enorme aceleración de la actividad humana nos ha sacado a empujones de la era del Holoceno, que nos daba unas condiciones superestables, y nos ha metido de cabeza en el Antropoceno. Un territorio inexplorado, peligroso y moldeado casi en su totalidad por nosotros mismos. Así que vamos a desglosar esta nueva brújula, el donut. El anillo de dentro, el anillo interior, representa la base social. Agrupa 12 elementos básicos para la vida sacados de los objetivos de la ONU. Hablamos de cosas como agua potable, alimentación, sanidad, vivienda digna o voz política. Es decir, el suelo mínimo por debajo del cual absolutamente ningún ser humano debería caer. Por otro lado, tenemos el anillo exterior, que es nuestro techo ecológico. Los científicos lo han definido marcando 9 límites críticos que la humanidad simplemente no puede cruzar si queremos mantener el planeta con vida. No podemos pasarnos de la raya con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad ni la acidificación de los océanos. Sin embargo, los datos actuales son para echarse a llorar.
Nos estamos quedando de forma catastrófica por debajo en esa base social, dejando a miles de millones de personas sin lo más básico. Y gran parte de la culpa la tiene una desigualdad abismal. Fijaos bien, hoy en día el 1% más rico posee más riqueza que todo el 99% restante junto. Es una locura. Y a la vez, por el otro extremo, estamos reventando por completo el techo ecológico. Las cifras asustan. Solo un ejemplo. A día de hoy, el 40% de toda la tierra agrícola mundial está gravemente degradada. Estamos rompiendo los límites de nuestro planeta a un ritmo que sencillamente no se puede sostener. Sección 4. Prosperar en equilibrio, redibujando el futuro. Entonces, el punto óptimo para que la humanidad prospere de verdad, ese lugar perfecto, está en el espacio que queda entre los dos anillos, es decir, en la masa del donut. En lugar de ir corriendo a ciegas persiguiendo una curva exponencial infinita que lo destroza todo, necesitamos un equilibrio dinámico y regenerativo. Es pasar de ese hacia adelante y hacia arriba a simplemente prosperar en equilibrio. Eso sí, para alcanzar este equilibrio hay que quitarse de encima viejos mitos. Tenemos que desaprender esa vieja caricatura de los libros de texto del famoso Homo economicus racional. Ya sabéis, ese individuo que supuestamente es un calculador frío y aislado. La nueva economía tiene que diseñarse para lo que somos en realidad, seres interdependientes, enormemente sociales y superadaptables. Y ojo, no penséis que este concepto es una moda moderna. ¿Qué va? Esto viene de muy atrás. Fijaos en este antiguo proverbio griego que da en el clavo. La medida justa de todas las cosas es lo mejor. En muchísimas culturas milenarias, el bienestar siempre se ha entendido así, como una danza equilibrada entre fuerzas que se complementan. Así que, después de todo este recorrido, nos quedamos con una reflexión absolutamente crucial para terminar. La verdadera pregunta ahora es, ¿de qué manera las decisiones que tomamos a diario nos van a empujar hacia ese espacio seguro y justo del donut? Porque a partir de hoy nos toca plantearnos cómo cada acción, cada política o cada modelo de negocio impacta en ese frágil equilibrio entre los derechos humanos y los límites de nuestro propio planeta. Ahí os lo dejo.